Esto es lo que le dejé en el Drive, ¿no? En la parte de prácticos. Este sería el práctico de cónicas. Es como los prácticos que le vengo dejando, tiene un resumen muy resumido de las fórmulas y de algunas cuestiones teóricas, ¿no? Y bueno, y hay algunos ejercicios. No son muchos los ejercicios, es casi de aplicación, no hay ejercicios problemáticos. Pero bueno, vamos a ir viendo ahora lo que vamos viendo, vamos intercalando un poquito con la teoría que está acá, para ser más ágil, y vamos viendo cosas en GeoGebra. Y un poco escribiendo también bueno, no me sale, escribiendo en papel. Bien. Habíamos visto la clase pasada, ¿no? Que históricamente, ¿no? Las cónicas se conocían como secciones de un cono, ¿no? Nosotros podíamos, según cómo cortábamos un cono recto, circular, con planos, íbamos obteniendo las distintas cónicas, ¿no? Esa es una forma en la que se puede definir las cónicas, pero también se la puede definir como lugar geométrico, ¿no? O sea, eso si quieren vayan tomando nota, y también se la puede expresar a una cónica como una ecuación general de segundo grado con dos variables, ¿sí? Eh, o sea, la podemos definir como secciones del cono, ¿no? Esa sería una forma. Después, como lugar geométrico, que es lo que vamos a ver un poco ahora, y vamos a ver también las distintas ecuaciones, las distintas formas de la ecuación general de segundo grado con dos variables. La forma general que tiene una ecuación de segundo grado de dos variables es esta. Eh, ¿Sí? O sea, tengo un término con x cuadrado, ¿no? Otro con xy, otro con y cuadrado, otro con x a la 1 y a la 1 y el término independiente. Esa sería la ecuación más completa de segundo grado con dos variables, ¿sí? Nosotros, y bueno, pongo en este orden las letras porque la mayoría de los libros aparecen en este orden, ¿sí? Y bueno, y tiene que ver con una cuestión matricial, que eso seguramente lo van a ver en álgebra el año que viene, que se puede escribir también la cónica como una matriz, como un producto de matrices. Eh, por eso tienen este orden, así como está, ¿no? Pero bueno, nosotros de la ecuación esta que está así, general, van a haber variantes donde va a aparecer un término, va a desaparecer otro, donde los términos pueden ser iguales, pueden ser distintos, pero este término nosotros no lo vamos a ver. Ese término no va a aparecer en ninguna, porque ahora van a ver que las cónicas que nosotros vamos a expresar en ecuaciones tienen los ejes, por lo general, paralelos al eje X o paralelos al eje Y. Cuando aparece el término rectangular que se le llama, que es el término X por Y, eh, lo que pasa es que la cónica está como rotada, ¿sí? Y nosotros no vamos a ver ese tipo de cónicas, ¿sí? Porque ya sería, lamentablemente no podemos profundizar más. O sea, que la forma general que vamos a ver nosotros va a tener esta forma y bueno, nos vamos a saltear la B. O sea, no nos va a quedar la B en la ecuación. O sea que vamos a trabajar con esto. ¿Se entiende, no? ¿Por qué no ponemos la B? Eh, para que, por ejemplo, si lo buscan después en una bibliografía o algo, esto no nos confunda, ¿no? Que si yo pongo B acá y aparece C en los libros, ¿se entiende? Y bueno, y después de acá en adelante aparece D, E y F. Bien, entonces, arranquemos. La clase pasada habían visto
arrancado con lo que es circunferencia, ¿no? Vamos a pasar un poco rápido esto porque bastante igual explicó Hernán. Bien, si yo tengo una circunferencia, ¿sí? Concentro en x0 y 0, y tiene un radio r, ¿sí? Y bueno, y tenemos un punto que pertenece a la recta, entonces, y ese punto va a tener coordenadas x e y. Entonces nosotros vamos a poder expresar la ecuación de la recta de la siguiente forma. Vamos a determinar, o sea, yo el vector R, yo lo puedo expresar como suma de otros dos vectores que sean perpendiculares, ¿no? Por ejemplo, este vector y este, ¿no? Y bueno, tendrían punto de paso por el punto Q. ¿Se entiende, no? O sea, yo el vector R lo puedo expresar como la suma de estos dos vectores, ¿sí? O sea, del vector OQ y el vector QP. Y como es un triángulo rectángulo lo que queda determinado, yo puedo usar la relación pitagórica, ¿no? O sea, que me quedaría que el módulo de OQ al cuadrado más el módulo de QP al cuadrado es igual a el módulo de OP al cuadrado. Ahora voy a la hoja, ¿no? Simplemente estoy mencionando lo que estamos viendo acá. Y vamos a ver cuál es la medida de, por ejemplo, de OQ. ¿Cómo la podríamos calcular en función de las variables que tenemos acá o de las componentes de los vectores? La distancia que hay entre la distancia, o sea, la medida de OQ sería el valor, la coordenada X menos la coordenada X sub 0, ¿no? La medida, perdón, la medida de QP sería la coordenada Y menos la coordenada Y sub 0. Y la medida de OP es R, ¿sí? Entonces, vamos, o sea, estamos con circunferencia. Bien, esto es lo que nosotros estuvimos viendo recién, ¿no? O sea, la suma de los módulos de esos vectores, podríamos, o sea, usar la relación pitagórica porque lo que queda determinado es un triángulo rectángulo. Y bueno, esta ecuación que se ve acá es lo que se llama la ecuación ordinaria. O sea, esto que ya quedó determinado acá es la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos a eso. Bueno, se me pasó un poco la línea. Si x0 es igual a 0 e y0 es igual a 0, lo que tenemos es la siguiente ecuación, que me queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. A esa la vamos a llamar la ecuación canónica. ¿Sí? Y si desarrollamos esto, ¿no? O sea, si yo desarrollo esto que está acá, me va a quedar, ¿no? Por este lado, ¿no? O sea, desarrollamos el cuadrado de este término, me quedaría que x cuadrado menos 2 veces x0 por x más x0 cuadrado, y ahora desarrollamos este. Y cuadrado menos 2 veces y0 por y, más y0 al cuadrado, es igual a r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a juntar
en la forma que lo vimos. Primero juntamos los términos cuadráticos por un lado, los términos lineales por el otro, y después los términos independientes. Entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Sería lo que queda acá. Después viene el término lineal de x, menos, vamos a ponerle acá más, y le voy a poner como coeficiente esto, menos 2x0 por x, más menos 2 y 0 por y después tenemos más, los términos lineales serían x0 al cuadrado e y0 al cuadrado. Y vamos a pasar restando el r cuadrado. ¿Sí? Y esto que está acá, todo esto, que son todos valores constantes, sería todo lo que me quedaría el término independiente. Entonces eso sería, acá tenía mi coeficiente D, acá tenía el coeficiente E, y acá tenía el coeficiente F. La forma general de una ecuación, o sea, de la ecuación general de la circunferencia va a ser x cuadrado más y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. ¿Sí? Y una característica, o sea, acá esto puede ser 1 o puede ser que sea distinto de 1 el coeficiente de x y de y, pero una característica que van a tener el coeficiente de x cuadrado y y cuadrado, ¿se acuerdan que lo llamábamos a y c? Es que son iguales. ¿Sí? O sea, si yo esto lo multiplico todo por un número real, distinto de 0, me va a quedar que el coeficiente de este y este van, o sea, voy a tener la misma circunferencia y van a ser los coeficientes iguales. ¿Sí? Bueno, a esta se la llama ecuación general. ¿Sí? Bueno, y nos queda una ecuación más. ¿Hasta ahí se entiende lo que vamos haciendo? O igual ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Termino de presentar esta ecuación y hacemos unos ejemplos. Ahora, supongamos, o sea, ahora vamos a agregarle un ángulo a esto, ¿no? O sea, yo tengo un ángulo T acá, ¿no? Que si yo voy moviendo este punto P, el ángulo T se va variando, ¿sí? Bueno, me quedó mal armado, no importa, vamos a verlo en el primer cuadrante. El ángulo ST va variando, ¿sí? Y lo que vamos a ver es qué pasa con las coordenadas X e Y, ¿no? En función de T. ¿Sí? Si la coordenada X, perdón, si yo tengo en cuenta el ángulo T, el coseno de T es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Que el coseno de T es igual al cateto adyacente, que se acuerdan que era X menos X sub 0, ¿no? Esta distancia que está acá. X menos X sub 0, y la hipotenusa es R. Y por el otro lado tenemos que el seno de T es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el cateto opuesto tiene esta longitud, que es I menos I sub 0, sobre la hipotenusa, que es R. ¿Sí? Entonces, ahora, teniendo esto que está acá, si despejamos X en cada caso, e Y, ¿no? Lo que me va a quedar es, por ejemplo, acá, que X es igual a R por el coseno de T más X sub 0. E Y me va a quedar que es igual, paso el R para acá, sería R por el seno de T, y después paso el menos I sub 0 sumando, me quedaría más I sub 0. Y esto es lo que se llama la ecuación paramétrica.
Y t tiene valores entre 0 y 2pi. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver algún ejemplito. ¿Quieren copiar ahí? Ale, yo te hago una pregunta que me quedó desde de la clase pasada. Sí. ¿Por qué se habla de circunferencia y no de círculo? Porque la intersección entre el plano y el cono sería un círculo No, a ver, completo. no, la circunferencia, porque acá lo que yo grafico es solamente el conjunto de puntos que tiene una distancia r, ¿no? Si yo quisiese hablar del círculo, en lugar de tener esta ecuación, por ejemplo, en lugar de tener esta ecuación, para el círculo sería x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es menor o igual que r al cuadrado. Entonces ahí sí ya tendría todo el conjunto de puntos interiores. ¿Se entiende? Pero lo que digo, o sea, está bien la fórmula, obviamente nos importa saber lo de afuera, pero la intersección entre el plano es un círculo completo. Claro, pero acá no es la intersección entre planos. Yo solamente, acá cuando yo hago esta ecuación, solamente, o sea, los valores que me devuelven serían los del contorno. No es que esto es... Ya sé, vos me decís por el tema del cono, ¿no? Exacto, cuando dijimos que los podíamos ver, las cónicas las podíamos ver como la intersección entre el cono y el plano, Claro. la intersección sería no una circunferencia, sino un círculo. Sí, igual, depende cómo lo llamamos. Si lo llamamos superficie cónica, o sea, si son las secciones de una superficie cónica, estamos hablando solo de la envoltura del cono. Ahora, si yo digo de un volumen cónico, ahí sí ya es macizo, ¿se entiende? Ahora, si hablamos de Perfecto, las... porque claro, yo lo veía al verlo con el cono ese de Apolonio que vimos de madera, se veía como que era toda la Sí, estructura, entonces es eso como sí, que pensé que era completo. eso sí. Bueno, a la elipse por ahí habría que llamarla de otra forma. No sé cómo se llama la elipse cuando es también los puntos interiores. Tarea que tengo que buscar. Pero como es, sí, en la imagen esa de madera que estaba en la película, sí, sería un círculo, es verdad, porque eso es un volumen que tiene una forma de cono. Ahora, si yo estoy hablando de las secciones de una superficie cónica, eh, es una circunferencia. ¿Sí? Perfecto, Porque, quedó claro. ¿sí? O sea, se entiende, ¿no? La diferencia entre la superficie cónica y el volumen cónico. Sí, sí, es todo lo de afuera siempre lleno, la misma diferencia entre circunferencia y círculo. Claro, sí, sí. Bueno, ¿copiaron? Sí, Sí. sí. Bueno, a ver, veamos. Si yo tengo, por ejemplo, un ejercicio, hallar la circunferencia de centro O 2, 1 y radio 4. ¿Sí? O sea, esto es muy, muy sencillo. Vamos a encontrar, o sea, teniendo estos datos, vamos a encontrar todas las ecuaciones, ¿sí? De la circunferencia. Y bueno, lo que hacemos es aplicando, es como aplicar una formulita, ¿no? O sea, este sería mi x0 y 0, ¿no? Y r es lo que aparece acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Que la ecuación canónica de la circunferencia es x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4 al cuadrado, ¿no? Y lo que me quedaría que es x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 16. Y esa ya tengo la ecuación canónica, ¿sí? La ordinaria no sería. Perdón, la ordinaria, tienen razón, ordinaria. La canónica es cuando x0 y 0 vale 0. Bien. Ahora, si yo quiero hallar la ecuación general, lo que hago, desarrollo
los binomios al cuadrado, ¿no? O sea que tendría que x al cuadrado menos 4x más 4, ¿no? Es el desarrollo de este binomio, más y al cuadrado menos 2y más 1 es igual a 16. Entonces lo que hago después ordeno los términos cuadráticos primero, x cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 2y, y después tengo más 4 más 1 sería 5, y este lo paso restando al 16, me queda 5 menos 16 sería menos 11, igual a 0. ¿Sí? Y esta es la ecuación general. ¿Se entiende, no? ¿Hasta ahí? O sea, esa sería la Sí, ecuación profe. general, Sí, sí. la ecuación ordinaria, y después la ecuación paramétrica. Fíjense en que en la ecuación paramétrica tengo radio, radio, y después las coordenadas del punto, del centro. ¿Sí? Entonces la ecuación paramétrica, vamos a hacer x es igual, podemos poner el centro primero, como quieran, 2, más el radio, que es 4, por el coseno de t. E y es igual al centro, la coordenada ahí del centro, que es 1, más 4 por el seno de t. ¿Sí? Y ya tengo la ecuación paramétrica. Bien, lo vemos si quieren con GeoGebra para que vean que son todas las mismas ecuaciones. Bueno. Está lento. Ahí está. Bueno, ya me avisa que quedan 10 minutos. Bien, entonces, la primera era x menos 2 al cuadrado más y menos 1 igual a 16. ¿No? Y me da esa circunferencia. La podemos pintar de otro color para que después cuando... Ahí está. La otra forma era x cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 2y menos 11 igual a 0. Y fíjense en que se posiciona sobre la otra, ¿no? Y la forma paramétrica, una forma de hacerla con GeoGebra sería poner curva. ¿Sí? Y fíjense en que acá en curva me pone expresión, o sea, esta sería la expresión de la coordenada x, la expresión de la coordenada y, el parámetro que sería t, en este caso, tita, o como quieran llamarlo, y después el valor inicial del parámetro y el valor final, que va a estar entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces, vamos a completar. Era 2 más 4 coseno de t. El otro era 1 más 4 sin, me parece que sin, como lo pongo acá, de t. Vamos a ver si, porque no, qué raro que no me aparece la función. Esperen que voy a correr esto para que se vea bien. El parámetro, bueno, es t. El valor inicial va a ser 0. 0 y 2pi.
Y ahí está, ¿ven? También. Y después, bueno, me la pone así linda con toda la forma así definida, ¿no? Y fíjense, también me da la misma circunferencia. Bueno, hasta ahí todo bien. No hay mucha vuelta con la circunferencia, es lo más sencillo. Bueno, ¿esto lo copiaron? Sí, profe. Bien. Claro. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Con circunferencia. Ahora yo quiero hallar el centro y radio de una circunferencia, pero me va a dar la ecuación en forma la general. O sea, x cuadrado más y cuadrado menos 10x más 8y más 32 igual a 0. ¿Sí? Puedo sospechar que es una circunferencia, ojo, igual me puede engañar esto, ¿no? Pero puedo sospechar que es una circunferencia porque los coeficientes cuadráticos son iguales, ¿no? O sea, es 1 y 1. Entonces, bueno, vamos a ver si lo es. Lo que vamos a hacer, vamos a juntar todo lo que es x por un lado, todo lo que es y por el otro. O sea, ustedes pueden después buscar su forma de verlo, ¿no? Pero a mí me resulta práctico así. Entonces voy a poner x cuadrado y acá voy a poner menos, y en vez de poner 10x, voy a expresarlo como un producto de 2 por algo. ¿Sí? O sea que en este caso sería 2 por 5. Ahora vamos a ver por qué. 2 por 5x más y cuadrado más, lo mismo hacemos con con el término lineal, ¿no? Más 2 por 4 sería y, más 32, igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer acá, voy a completar el término que me falta para llegar al trinomio al cuadrado perfecto, ¿no? Si yo tengo x cuadrado menos 2 por 5x, ¿cuál sería el término que le faltaría para llegar al trinomio al cuadrado perfecto? 25. 5 al Más, cuadrado, sí. más 25, claro, o 5 al cuadrado. Y como lo estoy sumando 25, le voy a restar 25. ¿Sí? Y esto lo vamos a asociar todo por un lado. Más y cuadrado más 2 por 4 por y. Y bueno, ¿cuál sería el término que le falta para completar el cuadrado acá? Sería 4 al cuadrado. 16. 16. 16 menos 16 más 32. Igual a 0. Bien. Entonces, ahora, esto, si lo desarrollo como un binomio elevado al cuadrado, sería x, ¿cuánto? Menos 5 al cuadrado, ¿no? Aquí menos 5. Menos 5 al cuadrado. Más, y vamos a hacer ahora con ¿no? Que sería hasta acá. Me quedaría, ¿cómo sería el binomio elevado al cuadrado? Y iría Y menos 4. Y más más 4. 4. No, y más 4. Y más 4 al cuadrado. Y acá tengo menos 25 menos 16, ¿cuánto es? Menos 41, ¿no? Menos 41 más 32, menos 9. Y bueno, y ahora pasamos ese para ahí, ya tengo la circunferencia, ¿no? X menos 5 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 9. Si acá me hubiese quedado un número negativo, no había ninguna circunferencia, ¿sí? Hubiese sido otra cosa. Y bueno, ¿y qué podemos decir de esta circunferencia? ¿Cuál es el centro? 5 menos 4, 5 ¿no? menos Menos 4. 5 es 4. 5 menos 4 y el radio 3. ¿Está bien? Entonces tenemos, esta sería la ecuación general, la ecuación ordinaria, ¿no? O sea, esta es la ecuación general, la ordinaria. Y ya que estamos, si quieren, hacemos la ecuación paramétrica, que sería x es igual al x del centro, que sería 5, más el radio por el coseno de t, e y es igual
al i del centro, que es menos 4, más 3 por seno de t. Quedan 2 minutos, yo creo que llegamos a graficarlo todo en GeoGebra, si les parece. ¿Copiaron esto? Sí. Sí. Bueno, lo graficamos en GeoGebra. Entonces, como teníamos, la primera ecuación era x cuadrado más y cuadrado menos 10x más 8x más 8y más 32 igual a 0. Y tengo esta circunferencia. ¿Sí? Le podemos poner otro color, verde, por ejemplo. Y bueno, después la teníamos en forma ordinaria, era x menos 5 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. Es menos 5 darle el primero. Perdón, sí, me iba a dar otra cosa, ¿no? Igual a 9. Perdón, puse P, 9. Y fíjense, bueno, queda la circunferencia sobre la otra. Y la forma paramétrica, curva y teníamos el primer parámetro era 5 más 3, 3 por coseno de t, coma, menos 4 más 3 por seno de t, el parámetro era t, iba entre 0 y 2pi. Y ven, o sea, me quedó la misma circunferencia. Bueno, estábamos viendo que la definición de elipse, ¿no? Es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de dos puntos fijos llamados focos es constante. Y esa distancia la vamos a llamar 2a. Lo que estábamos viendo acá es que, bueno, si yo tengo dos puntos que son los focos, F1 y F2, la suma de las distancias, como queda determinado un triángulo, tiene que ser mayor que la distancia entre los focos. ¿Sí? Lo que hicimos acá, en una recta parte, marcamos los puntos A y B, que se ve a vista que es mayor que la distancia entre los focos, ¿no? Y pusimos un punto P móvil, de manera tal que si yo hago la suma del segmento AP más PB, es la suma de la distancia a los dos focos. ¿Sí? Lo que hacemos es, marcamos con el compás la distancia de A a P, por ejemplo, y la posicionamos en uno de los focos, y después la distancia de P a B, y la posicionamos en el otro foco. A esto le vamos a poner punto, línea punteada, como para que quede como auxiliar. ¿Sí? Y bueno, entonces acá, en la intersección de estas dos circunferencias, sería donde estarían los puntos de la elipse, ¿no? Vamos a sacarle el nombre. Y vamos a hacer una propiedad que dice acá que es mostrar rastro, para que me muestre el rastro del punto cuando se va moviendo, ¿no? De esos dos puntos que determiné. Ahora, si yo muevo el punto P, van a variar las circunferencias, ¿no? Y fíjense lo que me va determinando. Me va determinando lo que es la elipse. ¿Se ve? O sea, tiene forma de elipse. Que era lo que había hecho en el video, algo parecido había hecho Hepatía, ¿no? Ahora, lo que también podemos hacer, hay una función en GeoGebra que se llama lugar geométrico, que tiene que estar por acá. Acá, lugar geométrico. Y fíjense en que me dice primero el punto del lugar geométrico y después el punto móvil. Entonces lo que yo voy a hacer, un punto del lugar geométrico sería este, ¿no? Y el punto móvil es P. Y fíjense que me marcó la rama de arriba de lo que es la elipse.
Y lo mismo hacemos con el punto de abajo, y después marco P, y me marca la parte de abajo de la elipse. ¿Sí? Esa sería utilizando la definición de elipse como lugar geométrico. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí se entiende? Si quieren se los guardo a este y se los envío después para que jueguen un poco. Ale, si no fuera con GeoGebra, ¿cómo Sí, dibujamos una elipse? y tenés que ir marcando distancias, o sea, marcás algunos puntos y después algo aproximado. Después, para hacer el gráfico en un sistema de coordenadas, vamos a ver algunas cosas como para hacer un gráfico aproximado, tampoco es que va a quedar exacto, ¿no? Profe, ¿puede volver a explicar cómo se formó la elipse? O sea, los dos puntos de intersección y después me perdí No, ahí. ¿qué es lo que formé con el lugar geométrico? Claro, usted armó las dos circunferencias y encontró la intersección. Sí, porque la distancia de acá a acá sería la distancia de A a P, ¿no? Y esta distancia es la distancia de P a B, que la distancia de A a B nosotros dijimos que iba a ser 2A, la distancia 2A, que es la que se mantiene constante. Ahora, las circunferencias estas que las hice con el compás, si yo modifico P, se modifica también el radio de las circunferencias que marqué, ¿no? Ah, ahí está, ahí entendí. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bueno, bien, seguimos. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a ver lo que son las partes, ¿no? de la elipse, como para entender un poco. ¿Sí? Todas las partes de la elipse están acá definidas, ¿sí? O por lo menos las partes que me interesan por ahora. ¿Sí? Bueno, vamos a tener los focos, que son los puntos F1 y F2, ¿sí? Que son los que están acá. Tenemos el radio vector, que es la distancia de un punto cualquiera de la elipse a los focos, y bueno, los simbolizamos ρ1 y ρ2, y la distancia de ρ1 más ρ2 es 2A, ¿no? A eso lo vamos a llamar 2A. Ahora vamos a ver qué sería 2A en la elipse. Entonces, acá tenemos ρ1 y ρ2, o sea que sería la distancia a cualquier punto de la elipse, ¿no? O sea, esa distancia se mantiene fija. Otra definición me dice, la distancia focal es la distancia entre los focos, ¿no? O sea, la distancia entre F1 y F2, y a esa distancia la vamos a llamar 2C. O sea, perdón, que la distancia de acá, de F1 a F2, la vamos a llamar 2C. O podemos decir que la distancia del vértice a F2, o la distancia del centro, no del vértice. La distancia del centro a F1 o la distancia del centro a F2, esa distancia la llamamos C. Que sería, ¿no? O sea, esta distancia de acá a acá se llama C, y esta distancia de acá a acá también es C. O sea, toda la distancia sería 2 veces C. Bien. Ahora, después, ¿qué sigue? El eje focal es la recta que determinada por los dos focos, ¿sí? O sea, va a ser todo el eje, ¿no? O sea, toda la recta que pasa por los dos focos. Y después tenemos los vértices, que sería la intersección entre la gráfica y el eje focal. O sea, que los vértices serían los puntos estos, A1 y A2. ¿Sí? O sea, son los que determinan el foco. Aclaro igualmente, ¿no? O sea, el foco puede estar paralelo al eje X, los focos, ¿no? O pueden estar el eje focal puede estar paralelo al eje X o puede estar paralelo al eje Y, ¿sí? O sea, por ahora estamos viendo ejemplos paralelos al eje X, pero también puede estar paralelo al eje Y, o sea, la cónica puede estar rotada. ¿Sí? Siempre el diámetro mayor es lo que se llama esto, ¿no? La distancia entre A1 y A2, que sería el diámetro mayor. Siempre el diámetro mayor es el que tiene los focos, ¿sí? O sea, nunca va a ser el diámetro menor. Entonces, si el diámetro mayor está paralelo al eje Y, entonces los focos van a estar uno acá y otro acá, uno arriba y otro abajo, por ejemplo. ¿Sí? Veamos.
Bueno, dijimos el eje focal, los vértices a la intersección del eje focal con la gráfica de la elipse. El eje normal es el perpendicular. O sea, el eje normal sería este, el eje Y en este caso, ¿no? Y es la mediatriz de la distancia, o sea, del segmento determinado por los focos, ¿sí? O sea, el eje normal siempre es la mediatriz de la distancia, perdón, del segmento determinado por los focos. Todo esto está todo acá anotado, lo tienen en el práctico, así que ahora por ahí si quieren presten atención, no hace falta que anoten todo. Y bueno, y la intersección entre el eje normal y la gráfica me va a dar los puntos B1 y B2, ¿no? Y la distancia entre el punto B1 y B2 la vamos a llamar 2B. Sería, o sea, acá tendríamos este semieje que sería desde B1 hasta el origen, ¿no? La distancia es B y del origen a B2 es B, por eso la distancia esta sería 2B, ¿sí? Y bueno, y la distancia entre los dos ejes, perdón, entre A1 y A2 también es 2A. ¿Sí? O sea, sería... ¿Dónde puso la? Acá. ¿No? O sea, esta distancia también es 2A, ¿no? ¿Por qué? A ver, veamos por qué. Si yo muevo el punto, o sea, cuando yo me le coloco acá, por ejemplo, en el punto A, fíjense en que los dos segmentos van, uno de acá, desde F1 hasta A2, pero este pedacito de F2 a A2 sería la misma distancia de A1 a F1. ¿Sí? Entonces, la distancia del eje mayor es 2A, igual que la suma de las distancias a los focos. ¿Sí? Y una cuestión, a ver qué más me falta, si me falta algo. Y bueno, y vamos a llamar diámetro mayor al diámetro que contiene los focos, ¿no? O sea, siempre va a ser el diámetro mayor. Y el diámetro menor sería el que está sobre el eje normal. ¿Sí? Y si yo posiciono justo, por ejemplo, el punto P lo posiciono en B1, lo que me quedan determinados serían dos triángulos rectángulos, ¿no? Donde acá en este caso ρ1 vale igual que ρ2, entonces acá tendríamos que esta distancia vale A, justo en esa parte, ¿no? Es un Y bueno, triángulo equilátero eso, ¿no? claro, acá queda un triángulo equilátero, donde los lados son A, ¿no? Pero este triángulo que está acá es un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, esta sería la altura del triángulo isósceles, donde tengo, pero bueno, el triángulo rectángulo tengo un cateto que es B, el otro cateto que es C, y la hipotenusa es A. Entonces se va a cumplir la relación pitagórica, que acá. Se va a cumplir esta relación pitagórica, ¿no? La mitad, o sea, desde el vértice hasta uno de los focos al cuadrado, es igual desde el vértice hasta la intersección del eje normal y la gráfica, va a ser igual a A al cuadrado, ¿no? O sea, se va a tener que cumplir esta relación. ¿Se entiende, no? O sea, este triangulito se ve, ¿no? Que es este. Eso después vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Bueno, tal vez las mareé un poco, los mareé, pero después vayan viendo, o sea, vayan leyendo esto, son estas las definiciones, ¿sí? Bien, bueno, acá menciona, ¿no? O sea, ven cómo se ve acá, justo cuando la distancia focal está justo acá en el punto que sería B1, por ejemplo, queda determinado este triángulo rectángulo, y bueno, la distancia del centro al foco es C, la distancia del centro a B1 sería B, y justo ahí la distancia focal es A, ¿no? Entonces podemos hacer la relación pitagórica, ¿no? Donde A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y bien, y ahora vamos a ver un poco cómo se deduce la ecuación de la elipse, ¿sí? O sea, yo tengo que por ejemplo, que la distancia ρ1, por ejemplo, si yo ubico el punto este
P en cualquier lado, ¿no? Rho1 más Rho2 tiene que ser igual a 2A, ¿no? Entonces yo tendría que el módulo, Rho1 sería el módulo por ejemplo, del vector F1P, ¿no? Más el módulo del vector F2P tiene que ser igual a 2A. Bien, ahora, ¿cuáles serían las coordenadas? O sea, nosotros ahora estamos haciendo el caso particular en el que la elipse está en el origen de coordenadas, o sea, en el punto 0, 0, ¿sí? ¿Cuál sería la coordenada? Bueno, la de P vamos a hacer una coordenada genérica, ¿no? O sea, que es X, Y. Ahora saco la pantalla, ¿no? Ahora, cuando termino de copiar esto, saco la pantalla y lo vemos, ¿no? La coordenada de P es XY, y la coordenada de F1 vamos a decir que es... va a ser, si la distancia de acá a acá es C, va a ser menos C, y la coordenada de Y es 0, ¿no? Y lo mismo, para el vector F2P. P dijimos que las coordenadas son X, Y, y las coordenadas de F1 va a ser C0, ¿no? O sea, C positivo, 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que se entienda, ¿no? O sea, esta sería la coordenada del punto P, o sea, este sería el punto P, este sería F1, este es P y este es F2, ¿no? O sea, así es como determinamos los vectores, ¿no? F1P es P menos F1 y F2P es P menos F2, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo hago X menos C, me quedaría X más C, ¿no? Acá. Vamos a hacer al cuadrado, más Y menos 0 me queda Y, o sea, Y al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? O sea, así es como sacamos el módulo del vector. Y acá tendríamos X menos C, o sea que acá me quedaría X menos C al cuadrado, más Y menos 0 me queda Y al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto sería igual a 2A. La deducción que vamos a hacer va a ser un poquito larga, así que si quieren, miran cómo lo hacemos y después si quieren lo copian cuando reven el video. Entonces, vamos a hacer, para que sea más práctico, vamos a pasar uno de estos para este lado, o sea que me va a quedar la raíz cuadrada de X más C al cuadrado más Y cuadrado va a ser igual a 2A menos la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y cuadrado. A estos dos lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? O sea, este me va a anular a este, que acá me va a quedar, que es X más C al cuadrado más Y cuadrado, y de este lado me va a quedar el desarrollo de este binomio. O sea, nos va a quedar algo muy lindo, pero bueno, vamos viendo. Este al cuadrado sería 4A al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces este, o sea que sería 2 por 2A sería 4A, por este, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y cuadrado. Y más el segundo término al cuadrado, que es X menos C al cuadrado más Y cuadrado. Bien, vamos desarrollando los binomios al cuadrado que podemos. Entonces, ¿qué me quedaría acá? X cuadrado más 2CX más C cuadrado más Y cuadrado. De este lado me queda 4A cuadrado menos 4 por A por raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y cuadrado. Y este lo vamos a desarrollar también. Más X cuadrado menos 2CX más C cuadrado más Y cuadrado. Y fíjense en todas las cosas que podemos ya cancelar.
Este x cuadrado lo voy a cancelar con este x cuadrado. Este c cuadrado lo voy a cancelar con este c cuadrado. Y este y cuadrado lo voy a cancelar con este y cuadrado. Seguimos. Voy para arriba. Entonces me quedaría esto que está acá. Me queda de este lado, solamente me queda el 12x es igual a 4a cuadrado menos 4 por a por raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado menos 12x. ¿Sí? Entonces seguimos. Voy a pasar todos los que no tienen con la raíz, lo voy a pasar todo para acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar 12x y le paso este 12x sumando, me va a quedar 4cx. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Y este 4a cuadrado lo voy a pasar restando. Menos 4a cuadrado. ¿Sí? Entonces acá me quedaría igual a menos 4a por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Vamos a volver a elevar todo al cuadrado. ¿Sí? Acá para que se me vaya la raíz más que nada, ¿no? Entonces, perdón, antes que eso podría haber, yo tengo esto multiplicado por 4, esto multiplicado por 4 y esto multiplicado por 4, voy a eliminar los 4 para que no quede algo tan grande, ¿sí? Entonces, tengo cx al cuadrado, sería c cuadrado, x cuadrado, menos 2 veces esto por esto, o sea que sería 2c a cuadrado x, por ejemplo, ¿sí? Más esto al cuadrado, más a la cuarta, ¿sí? Que es igual a cuadrado por, o sea, esto al cuadrado por esto al cuadrado, que sería x menos c al cuadrado más y cuadrado. Bien. Vamos a dividir todo por a cuadrado para eliminar esto, ¿no? O sea que me quedaría c cuadrado x cuadrado sobre a cuadrado menos, si a este lo divido por a cuadrado, este a cuadrado me da, o sea que me quedaría 2cx, y si este lo divido por a cuadrado, me queda a cuadrado. Es igual, y bueno, y esto que está acá adentro lo vamos a desarrollar. X cuadrado menos 2cx más c cuadrado más y cuadrado. Este 2x se me va con este, ¿sí? Y bueno, ahora ya podemos empezar a ver qué es lo que podemos hacer. Lo que voy a hacer es, voy a pasar este c cuadrado para acá, o sea que me va a quedar, y este lo voy a pasar, no, perdón. Sí, voy a pasar este c cuadrado restando para acá, o sea que acá, y esto lo voy a pasar restando para acá, o sea que me quedaría por este lado. A cuadrado menos c cuadrado, y de este lado me quedaría x cuadrado menos, perdón, más y cuadrado menos c cuadrado, x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Sí? Si recordamos, voy a hacer acá un paréntesis, la relación pitagórica que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, entonces a cuadrado menos c cuadrado va a ser igual a b cuadrado, ¿no? Que es lo que puedo reemplazar acá. Esto va a ser b cuadrado es igual a todo esto, x cuadrado más y cuadrado menos c cuadrado, x cuadrado sobre a cuadrado, multiplico todo por a cuadrado, ¿no? O sea, voy a multiplicar esto por a cuadrado, esto por a cuadrado y esto por a cuadrado. Este se me va a ir con este, y entonces lo que puedo hacer es acá, por ejemplo, sacar como un denominador x cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría?
a cuadrado por b cuadrado es igual. Si yo tengo a cuadrado x cuadrado menos c cuadrado x cuadrado, podría decir que es a cuadrado menos c cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado. ¿Sí? Esto nuevamente es igual a b cuadrado y me queda, ya terminamos, a cuadrado b cuadrado es igual a b cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Si yo divido todo por a cuadrado b cuadrado, ¿no? Entonces acá me quedaría, este se me va con este se me va con este, y esto me queda que es 1. Entonces me queda que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y esa es la ecuación. ¿Se acuerdan que el otro día le preguntaban a Hernán por qué me queda 1? Bueno, por todo eso. Esto es lo que se llama la ecuación canónica. De la elipse. Pero ojo, ¿puedo sacar la hoja? Igual yo sé que después lo van a mirar. O sea, yo tengo, vuelvo a copiar la ecuación canónica. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. ¿No? Esta es lo que se llama, dijimos, la ecuación canónica. ¿Sí? Que esto nosotros lo hicimos teniendo en cuenta que el eje focal es paralelo al eje X, ¿no? Esto es con el eje focal paralelo al eje X. Ahora, si el eje focal hubiese estado paralelo al eje Y, la ecuación nos hubiese quedado x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. A siempre es el eje, es el semieje mayor, ¿no? Acuérdense en que el eje mayor era 2A y el eje menor era 2B, ¿sí? Por eso depende, si los focos están en el eje paralelo al eje X, el A está abajo del X, ¿no? Ahora, si los focos están en el eje paralelo al eje Y, el A va a estar debajo de Y. ¿Se entiende, no, la idea? O sea, va a depender de dónde estén los focos. ¿Sí? Esto es con el eje focal. ¿Por qué sería paralelo y no igual al eje? Pues lo vimos en realidad sobre el eje. En X. este caso, de la ecuación canónica, sí, pero después cuando veamos que está trasladada a la cónica, va a ser paralelo. Si es igual, es paralelo, ¿no? En el otro caso ya no sería igual. No, sí, pero me refiero, no afecta si está movido, o sea, si es paralelo, no congruente, no cambian la ecuación canónica. No, porque... No hay un término independiente como en la otra, por ejemplo. No sé. No, porque todo, o sea, toda paralela es paralela a sí misma, ¿no? O sea, toda recta es paralela a sí misma, entonces está bien también que lo diga paralelo. Ahora, si digo igual al eje X o igual al eje Y, o sea, el ejemplo no abarcaría para el caso en el que tenemos la ecuación ordinaria, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la ecuación ordinaria. Bueno, ¿se entendió algo más o menos, más allá de la deducción? ¿Seguimos? Sí, profe, se entendió. Sí. No, Bueno. estamos bien. ¿Están con pochoclos ahí? Bueno, veamos. Ahora veamos si, por ejemplo, no vamos a hacer toda una deducción si la elipse no está en el centro, ¿sí? Vamos a ver algo más intuitivo.
Ahora yo tengo una elipse, supongamos que no está en el centro, ¿no? Que el centro de la elipse está en el punto O', ¿no? Y las coordenadas con respecto a los ejes negros del centro son x0 e y0, ¿no? Si yo ubico un punto, ¿no? En la elipse, ¿no? Las coordenadas de ese punto van a ser x e y, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, en vez de tomar como referencia a este eje, tomo como refere' al eje punteado en rojo, las coordenadas en ese eje distinto serían x' e y', ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? En el eje rojo, la elipse tendría una ecuación canónica, ¿no? O sea, porque con respecto al eje rojo, el punto O' es el 0, 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, ¿cómo expresaríamos el x' y el y' en función de x e y? ¿No? ¿A qué es igual el x' y a qué es igual el y'? O sea, por ejemplo, en las nuevas coordenadas. No tendríamos que, por ejemplo, que x', perdón, estamos hablando de las coordenadas del eje rojo, ¿no? X' sería x menos x0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, este pedacito que está acá. Sí. E y' es igual a y menos y0, ¿no? O sea, sería este pedacito que está acá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos trasladar una elipse, lo que hacemos es cambiar, o sea, si yo tengo, a ver, voy a copiar acá, si yo tengo x' al cuadrado sobre a cuadrado más y' al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿no? Lo que hago es cambio el x' por x menos x0, el y' por y menos y0. Entonces, ¿qué me quedaría? X menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, y esta es la ecuación ordinaria. Con las variantes, ¿no? O sea, puede ser que el a cuadrado esté acá o que el b, y que el b cuadrado esté acá, ¿no? Eso depende de donde esté el eje mayor, ¿sí? O sea, ¿se entiende? O sea, esta sería la ecuación canónica cuando x0 e y0 es igual a 0, y bueno, cuando es distinto de 0, la ecuación ordinaria es esta, ¿sí? Queda poquito, así que, bueno, habíamos dicho que teníamos la ecuación ordinaria, que era esta, la voy a volver a copiar acá. Yo tengo x menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿no? Esta era la ecuación ordinaria. Ahora, vamos a desarrollar todo esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a multiplicar todo por a por b, perdón, a cuadrado b cuadrado, ¿no? O sea, si yo multiplico esto por a cuadrado b cuadrado, y acá también, por a cuadrado b cuadrado, lo que me va a quedar, o sea, acá se me va a anular este, y acá se me va a anular este. Entonces acá me quedaría b cuadrado por, y vamos a desarrollar todo lo que está dentro. X cuadrado menos 2x0x más x0 cuadrado más, y acá me va a quedar, dijimos que si multiplicamos por a cuadrado b cuadrado, se me anula acá el b cuadrado y me queda a cuadrado, ¿no? A cuadrado por y cuadrado menos 2 y 0 y
más I0 cuadrado, esto es igual a A cuadrado B cuadrado, ¿sí? Entonces ahora hacemos la distributiva, me quedaría B cuadrado X cuadrado menos 2B cuadrado X0 X más X0 cuadrado, y acá me quedaría A cuadrado Y cuadrado menos 2A cuadrado Y0 Y más A cuadrado Y0 cuadrado, y vamos a pasar este restando, sería menos A cuadrado B cuadrado igual a 0, ¿sí? Vamos a juntar todos los cuadráticos por un lado, o sea que me quedaría B cuadrado X cuadrado más A cuadrado Y cuadrado. Acá ahora voy a poner los lineales y vamos a poner más menos 2B cuadrado X0 por X, pero este es menos, y más menos 2 A cuadrado Y0 por Y, y después vamos a poner todos los que son términos independientes por el otro lado. X0 cuadrado más Y0 cuadrado, perdón, esto era por B cuadrado. No, acá me comí el B cuadrado. B cuadrado por A cuadrado menos A cuadrado B cuadrado, ¿no? Igual a 0. Todo esto va a estar junto. Entonces acá tendríamos, este sería mi valor A, ¿no? En la ecuación general. Este es el A, este es el C, este va a ser el D, el E, y todo esto va a ser mi F. Entonces la forma general de una elipse, o sea, la ecuación general es AX cuadrado más C Y cuadrado más DX más EY más F igual a 0. En donde A y C son distintos, ¿no? O sea, no van a ser iguales porque si no sería una circunferencia, pero van a tener el mismo signo. O sea, si los dos son positivos o los dos negativos. O sea, en esto aparece todo positivo, pero en la general pueden aparecer los dos negativos, ¿sí? Entonces, una forma de decirlo sería que si tienen el mismo signo, es que si yo multiplico A por C, me da mayor que 0, ¿no? O sea, un número positivo. Esas serían las condiciones por ahí para ver que es una elipse, ¿sí? Y tendríamos que ver cómo deducir la ecuación paramétrica. Esta es la ecuación general. Bien. Bueno. Mucho manejo algebraico, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a quitar esto. Y vamos a hacer acá el tema de la ecuación paramétrica. Bueno, veamos lo siguiente, ¿no? O sea, yo tengo un punto P que está ubicado en la elipse, ¿no? Que tiene coordenadas X, coordenada Y, ¿no? Este sería el eje principal, o sea, este semieje mide A, este semieje mide B, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, bueno, ver cómo representamos en forma paramétrica las componentes, ¿no? X e Y. Entonces, vamos a hacer una circunferencia que tenga diámetro A, ¿no? O, perdón, radio A, ¿no? Que va a ser la circunferencia que queda acá en verde, ¿sí? Y vamos a hacer una circunferencia que tenga radio B, que sería esta la que queda acá en azul. Se ve, ¿no? La circunferencia grande tiene el diámetro del diámetro mayor, y la circunferencia en azul tiene el diámetro que es igual al diámetro menor de la elipse, ¿sí? Entonces, veamos. Si hacemos las prolongaciones, ¿no? O sea, sobre el punto, ¿no? Acá tenemos en este punto la coordenada X en la circunferencia va a ser igual que la coordenada X en la elipse, ¿no? ¿Se ve eso? En la línea esta verde.
Si tenemos este punto acá de la circunferencia y este punto de la elipse, la coordenada X va a ser la misma. ¿Sí? Y lo mismo acá, si tenemos el punto este en la elipse y el punto este en la circunferencia, la coordenada Y va a ser la misma, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Si yo trazo, bueno, una semirrecta acá, va a pasar por estos dos puntos, ¿no? Y vamos a determinar un triangulito. Bueno, vamos a determinar el ángulo este T, ¿no? Que va a ser el ángulo que tiene la semirrecta en el origen, que pasa por esos puntos. Y vamos a determinar un triangulito, por ejemplo, ¿no? El triangulito más chico, ¿sí? Donde yo tengo la hipotenusa de este triangulito más chico es B, ¿sí? Porque es el radio de la circunferencia azul. Y el cateto opuesto, ¿sí? Del triangulito más chico es la coordenada Y del punto P. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que el seno de T, ¿no? El seno de T es igual al cateto opuesto, que es la coordenada Y del punto P, sobre la hipotenusa, que vale B, que es el radio de la circunferencia azul. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir anotando en la hoja. O sea que acá tendría, por un lado, que el seno de T es igual a I sobre B. ¿Sí? Y ahora sacamos el triangulito azul y vamos a poner otro triangulito verde, ¿sí? Que es este triangulito más grande, que si tomamos en cuenta el ángulo T, tengo que la hipotenusa del triángulo verde vale A, ¿no? Porque es el radio de la circunferencia verde, ¿no? Y el cateto adyacente al ángulo T mide X, ¿sí? Entonces yo tendría lo siguiente, que el coseno de T, porque tengo cateto adyacente y tengo hipotenusa, el coseno de T es igual a X sobre A. Entonces, salimos de acá y despejamos, ¿no? O sea, voy a despejar X y voy a despejar Y. O sea que me quedaría acá que X es igual a A por el coseno de T, y acá me queda que Y es igual a B por el seno de T. ¿Sí? Obviamente, si hubiese estado al revés, el diámetro principal hubiese estado paralelo al eje Y, acá me hubiese quedado A y acá me hubiese quedado B. ¿Sí? Eso va a cambiar. Y bueno, esta sería lo que es la ecuación paramétrica. Si el centro es el origen. Si el centro de la elipse es el origen. Ahora, si el centro es el punto O, que es x0 y 0, la ecuación paramétrica va a tener esta forma. X es igual a x0 más A por el coseno de T, y Y va a ser igual a I0 más B por el seno de T. ¿Sí? Bueno, veamos. ¿Hasta ahí se entendió? O sea, vimos todas las ecuaciones en general, ¿no? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Bien, ¿hacemos un ejemplo? ¿Están listos para esto? Bien. Bueno, voy a Sí, hallar. Vale. Vamos a hallar la ecuación de la elipse donde los focos van a ser F1, va a ser el foco 1, 0, y F2 va a ser el foco 1, 2. ¿Sí?
y además 2A es igual a 6. ¿Sí? Para saber cómo vamos a actuar acá, primero vamos a ver dónde están ubicados los focos. Entonces, vamos a utilizar GeoGebra para guiarnos un poco. ¿Sí? Veamos. Dice que uno de los focos es el 1, 0. Vamos a ponerle F1 igual al 1, 0. ¿Sí? Ese sería un foco. Y el otro foco, F2, es el punto 1, 2. Me olvidé el paréntesis. Bien, ahora fíjense en cómo está el eje focal. Paralelo al eje Y. Paralelo. Paralelo al eje Y. Entonces, en este caso vamos a tener que tener en cuenta que A va a estar dividiendo a I en este caso, ¿sí? Bueno, y 2A dice que es 6. Ahora, yo para poder encontrar la ecuación, por ejemplo, canónica de la circunferencia, lo que necesito es el valor de A, el valor de B y el centro, ¿sí? Ahora, yo no tengo el valor de B, pero que sí tengo. El valor de 2A. Tengo el valor de 2A y ¿qué más? Si tengo los focos. ¿Qué puedo calcular? La distancia. La distancia entre los focos, que es 2C, ¿no? O sea que 2C va a ser igual a la distancia entre los focos, o sea que sería el módulo de F1 o de F2 menos F1. ¿Sí? Bueno, vamos a reemplazar, o sea, 2C va a ser la distancia entre los focos que lo calculamos con esto, o sea que sería el módulo de 1, 0 menos 1, 2, que si, bueno, lo hice al revés, pero no importa, si el módulo me va a dar lo mismo, o sea que esto va a ser igual a el módulo de 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. ¿Sí? O sea que esto es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. O sea que sería 4 me da 2. ¿Sí? 2C es igual a 2. ¿No? O sea, de acá de 2A igual a 6, podemos sacar que A es igual a 3, ¿no? Y de acá sacamos que C es igual a 1. Ahora, para poder calcular B, nosotros sabemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? O sea, esto vamos a ir remarcándolo porque es lo que vamos a ir necesitando. Entonces, reemplazamos. 3 al cuadrado es igual a B cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, esto sería 9 y 1, 9 menos 1 es 8. Es igual a B cuadrado. Como acá me interesa solamente el valor positivo, no vamos a andar con el tema del módulo. Entonces, bueno, B es igual a la raíz de 8. ¿Sí? Bueno, ya tengo lo que vale A, ya tengo lo que vale B, y me faltaría calcular el centro, ¿no? El centro de la elipse. ¿Cómo calculamos el centro? El punto O. O sea, es el punto medio entre los dos focos. ¿Sí? O sea, sería el punto este, que está acá. Que bueno, que no lo vamos a hacer a ojo, lo vamos a hacer en forma analítica. Entonces, esto va a ser F1 más F2 sobre 2. Esto me da, es 1, 0 más 1, 2 sobre 2 es igual 1 más 1, 1, perdón, 1 más 1, 2, 0 más 2, 2 sobre 2 me da el punto 1, 1. ¿Sí? Y bueno, ¿dónde está el foco mayor? Bueno, está paralelo ahí. Entonces,
¿cómo va a ser? Mi ecuación general en este caso va a ser, voy a tener esta forma, ¿no? X menos x0 al cuadrado sobre b cuadrado, va a ser acá, ¿no? Porque dijimos que el eje principal está paralelo a y, más y menos y0 al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces reemplazamos los valores que tenemos, o sea, x0 vale 1, y0 vale 1, b cuadrado sería 8 y a cuadrado sería 9. ¿Sí? Entonces la ecuación es x menos 1 al cuadrado sobre raíz de 8 al cuadrado es 8, más y menos 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, que es 9. ¿Sí? Esto va a ser igual a 1. Y ahí ya tenemos la ecuación ordinaria. ¿Se entendió? O sea, esta sería la forma fácil de hacerlo. Si no, tendríamos que hacer con la definición como hicimos la deducción, y bueno, eso sería un trabajito un poquito más complicado, pero bueno, de esta forma está bien. Bien, ahora de acá vamos a sacar las otras dos ecuaciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo graficaría esto en papel? ¿Esto lo copiaron? ¿Espero un rato o podemos seguir? Yo ya copié, no sé, Yani. O Leo. Sí, ya copié. Bueno, seguimos. Entonces voy a volver a copiar la ecuación está acá atrás, ¿no? O sea, x menos 1 al cuadrado sobre 8 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Bien, o sea, el gráfico, si yo lo tuviese que hacer en papel, en una hoja, lo que hago es lo siguiente. Hago un sistema de ejes, ¿no? Y bueno, tendríamos el punto, el centro es el punto 1, 1, o sea, acá tendríamos el 1, vamos a ponerle, y acá tenemos el 1, acá estaría mi punto O, ¿sí? Y después vemos, bueno, el eje este, el semi-eje, o sea, esto sería A al cuadrado, o sea que A es igual a 3, entonces 2A vale 6, entonces yo marcaría 3 para arriba de este punto, 3 para arriba, 3 para abajo. O sea que sería por acá hasta acá, ¿sí? Ese sería mi eje principal. Este sería el A1 y A2, si queremos llamarlo, ¿no? Como lo habíamos visto. Y B vale raíz de 8, entonces el otro eje sería 2 veces la raíz de 8, ¿no? Y la raíz de 8 aproximadamente es, ya les digo, 2,9, 2,8, ¿no? O sea que, bueno, va a ser un poquito más chico, no va a ser exacto. O sea que podríamos ponerlo por acá y acá 2,8 por acá, ¿sí? O sea que acá tendríamos mi B1 y mi B2, por ejemplo. ¿Sí? Y ya está, teniendo los ejes y teniendo el centro, ya puedo hacer un gráfico aproximado, ¿sí? O sea, así a pulso, una cosa así. Es como cuando dibujamos la parábola, ¿no? La hacemos a pulso. ¿Sí? O sea, es casi una circunferencia esto, porque fíjense que no hay mucha diferencia entre 3 y 2,8. ¿Sí? O sea, sería una cosa así el gráfico. ¿Se entiende, no? Cómo graficarlo. Bueno, ¿cómo pasamos de acá a las otras dos ecuaciones? Bueno, o sea, desarrollamos esto, ¿sí? O sea, yo si hago 8 por 9, 72, ¿no? O sea, que si multiplico todo por 72, me va a quedar el 9 acá arriba y el 8 acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, que tendría 9 por x cuadrado menos 2x más 1 más 8 por
y cuadrado menos 2i más 1, igual a 72. ¿Sí? Hacemos toda la distributiva, me quedaría 9x cuadrado menos 18x más 9 más 8y cuadrado menos 16y más 8 menos 72 igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, y juntamos todos los cuadrados por un lado, 9x cuadrado más 8y cuadrado menos 18x menos 16y, y después tenemos menos 18 menos 16, perdón, tenemos más 9 más 8 serían 17, menos 72, ¿cuánto da eso? 17 menos 72. 55 menos 55. Menos 55. Igual a 0. Y ahí tenemos lo que es, o sea, esta es la ecuación ordinaria, esta es mi ecuación general. ¿Sí? Y después, bueno, también con esto, o sea, con A y con B, podemos hacer la ecuación paramétrica, ¿no? O sea, yo tendría que x es igual a 1, y acuérdense en que acá A va a estar perdón, con i, ¿no? Entonces sería 1 más raíz de 8 seno de t, y i va a ser igual. Fíjense que también cambio el seno, ¿no? O sea, siempre el a y el coseno van en el eje mayor. 1 más era 3 coseno de t. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer, esa sería mi ecuación paramétrica. Vamos a hacer los tres gráficos. ¿Sí? ¿Qué hora es? Bueno, no tenemos mucho tiempo más. Ahora vamos a hacer el gráfico acá, ¿no? O sea, vamos a poner también vamos a trazar la mediatriz de estos dos puntos para hacer el eje normal, ¿no? Para saber que el eje normal está ahí y que el punto medio es este, ¿no? Ese sería el punto medio, o sea, el centro de la elipse. Entonces, grafiquemos la primera, la ecuación ordinaria, ¿sí? Tendríamos x menos 1 al cuadrado sobre 8 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Sí? Sería esa elipse. Vamos a cambiarle el color para que después la diferenciemos con las otras. Vamos a poner una naranjita. Ahora vamos a hacer la ecuación, la general, ¿sí? Que hallamos. 9x cuadrado. Puse P. 9x cuadrado más 8y cuadrado ¿dónde estábamos? Menos 18x menos 16y menos 55 igual a 0. Y ven, o sea, queda justo, ¿no? Coincide. Y vamos a hacer la paramétrica, que es curva. ¿Sí? Vamos a usar esta, ¿no? Expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Entonces teníamos 1 más la raíz cuadrada de 8 por seno de t. En la otra teníamos 1 más 3 coseno de t
el parámetro es t, va entre 0 y 2pi. Y fíjense, también me dio la elipse superpuesta con la otra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿No? No. Bueno, yo hoy quería dar parábola, pero no, lo vamos a dar la clase que viene. Hacemos un ejemplito más de elipse como hicimos recién, o sea, le doy la general y partimos para atrás, ¿sí? Vamos a poner esto nuevo. Bien. Entonces, yo ahora quiero hallar, tengo la siguiente elipse, a ver, 5x² más 6y² menos 10x más 36y más 29 igual a 0. Y quiero hallar el centro y los diámetros, ¿sí? O sea, quiero hallar lo que es el centro O, el punto O, ¿sí? Quiero hallar lo que es el diámetro 2A y 2B. Bueno, vamos a juntar todo lo que es X por un lado, lo que es Y por el otro, ¿no? Como hicimos hoy. Entonces tendría 5x² menos 10x, ¿sí? Después tenemos más 6y² más 36y más 29 igual a 0. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a extraer de acá factor común 5, ¿sí? O sea que me quedaría 5 por x² menos 2x, ¿y qué me faltaría para completar el cuadrado acá? Perdón, para completar el trinomio al cuadrado perfecto. Entonces sería 2 por 1, ¿no? Más 1. Más 1 y le restamos el 1. Y acá hacemos lo mismo, extraigo factor común 6 y me quedaría y² más 6y. Y bueno, ¿qué me faltaría para completar el trinomio al cuadrado? 9. 9. Más 9 menos 9, ¿sí? Más 29 igual a 0, ¿sí? Ya me avisa que quedan 10 minutos, igual ya terminamos. Entonces, esto que está acá lo asociamos, ¿no? Y me quedaría 5 por, esto sería x menos 1 al cuadrado, y a este 5 lo hacemos acá y me quedaría menos 5, ¿no? El 5 por el menos 1. Acá tenemos 6 por, ¿esto que sería? El desarrollo de qué binomio al cuadrado. Y más 3. Y más 3 al cuadrado, y acá tengo menos 9 por 6, menos 54. ¿Sí? Más 29. Bien, igual a 0. Bien, entonces, ¿qué me queda? Vamos a hacer 5 por x menos 1 al cuadrado, más 6 por y más 3 al cuadrado, y después tengo menos 5. Menos 54 sería menos 59, ¿no? Más 29 sería menos 30, si no me equivoco. Sí. Igual a 0, ¿no? O sea, paso el 30 para allá y me quedaría 5 por x menos 1 al cuadrado más 6 por y más 3 al cuadrado es igual a 30, divido todo por 30 y me queda 30 dividido 5, me queda 6. X menos 1 es al cuadrado sobre 6, más 30 dividido 6 es 5, y más 3 al cuadrado sobre 5, y acá me queda 1. Y ya tengo la ecuación ordinaria, ¿sí? Donde el centro sería el punto 1 menos 3, ¿no? A vale la raíz de 6, porque esto es a al cuadrado, o sea que el 2a sería 2 veces la raíz de 6,
¿sí? Y este vale b vale raíz de 5, ¿sí? Si hubiese sido este el valor mayor, este hubiese sido a, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea, siempre el que vale el valor mayor es a al cuadrado, y el que vale el valor menor es b al cuadrado, ¿sí? Entonces, este es raíz de 5, este sería 2 raíz de 5. ¿Sí? Y bueno, y la ecuación paramétrica, ¿cómo sería? Acá sí, tengo x es igual al x del centro, 1 más a, que es raíz de 6, por el coseno de t. E y es igual a menos 3 más raíz de 5 por el seno de t. A eso lo podemos graficar ahora en GeoGebra, y si quieren hacemos también en la hojita para que vean cómo quedaría, ¿sí? Bueno, tenemos estas tres ecuaciones, vamos a graficar. Esta y esta, ¿sí? Para que vean que son toda la misma. Bien. Entonces tengo, ¿cuánto tiempo queda? 6 minutos. Vamos con la maratón. 5x al cuadrado más 6y al cuadrado menos 10x más 36y más 29 igual a 0. ¿Sí? Tengo la elipse por ahí abajo. Vamos a cambiarle el color. Violetita, ahí está. Ahora vamos a hacer la ecuación ordinaria. X menos 1 al cuadrado sobre 6 más y más 3 al cuadrado sobre 5 igual a 1. Y se superpone con la otra, ¿no? Y después tenemos la paramétrica, que hacemos curva, y hacemos esta expresión, y vamos a copiar esto un poquito más para acá para que se vea. Bueno, vamos a... La primera era 1 más raíz de 6, 1 más raíz de 6 por el coseno de t. En la otra es menos 3 más raíz de 5 por el seno de t. El parámetro es t, y va de 0 a 2pi. Y podemos ver que también se superpone con la otra, ¿sí? Quedan 4 minutos. Bueno, ¿cómo se graficaría esto? O sea, para graficar en hoja siempre me sirve esta, la expresión ordinaria, ¿sí? Entonces vamos a copiarla acá atrás. X menos 1 al cuadrado sobre 6 más y más 3 al cuadrado sobre 5, ¿no? A dijimos que era raíz de 6 y B era raíz de 5. Vamos a ver cuánto es aproximadamente raíz de 6. Raíz de 6 es aproximadamente 2,45. Vamos a poner aproximadamente 2,5 por el tema de los cuadraditos, ¿no? Y raíz de 6, perdón, raíz de 5 es 2,23, vamos a poner aproximadamente 2,25, ¿sí? Por los cuadraditos. Entonces, hacemos los ejes. Y tenemos el centro es 1 menos 3, o sea que tenemos acá 1, y bueno, menos 3 por acá. O sea que acá tendríamos el centro, ¿sí? Y después tenemos que A, que es paralelo al eje X, es 2,5 para cada lado, ¿no? Aproximadamente. Entonces tenemos desde acá
hasta acá. Y el otro es 2,25 para cada lado. Vamos a poner así, más o menos acá. Y acá. No, más o menos. Entonces hacemos el gráfico de... También bastante redondeada, ¿no? De la elipse sería una cosa así. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos la semana que viene. No, ¿No? No, profe.